Todo empieza con una casa que parece pensar. En San José, California, existe una mansión donde una escalera sube hacia el techo, una puerta puede abrirse al vacío y un pasillo termina donde no debería terminar nada. No fue un capricho arquitectónico ni una simple excentricidad de millonarios. Detrás de ese laberinto hay una viuda, una advertencia recibida en la oscuridad y una obsesión que duró casi 4 décadas. Lo que vas a descubrir no es solo la historia de una casa extraña, sino la historia de una mujer que, según se creyó, construyó sin descanso para mantenerse con vida y para esconderse de los muertos. Y todo se vuelve más raro cuando conoces su nombre. Sarah Winchester era la viuda de William Wirt Winchester, heredero de la empresa que convirtió al rifle Winchester en una de las armas más famosas de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Sarah ya había conocido el dolor de cerca. Había perdido a su hija siendo un bebé y luego a su esposo. Quedó con una fortuna inmensa, pero también, según muchos relatos, con una culpa imposible de medir, porque su apellido estaba unido a un negocio que había dejado miles de muertos. Y ahí nace la pregunta que persiguió a Sarah hasta el final. Cuando el dinero viene de la muerte, ¿qué clase de silencio puede comprarse realmente? Pero entonces aparece la advertencia. Según la versión más repetida del caso, Sarah consultó a un médium en Boston en 1884 buscando respuestas para su duelo, y recibió un mensaje aterrador. Los espíritus de quienes habían muerto por los rifles Winchester la perseguían, y solo había una forma de evitar su propia muerte. Debía ir al oeste y construir una casa sin detenerse jamás. Si la obra se detenía, su vida también terminaría. Puede sonar a leyenda nacida después, y quizá lo sea en parte, pero lo inquietante es que Sarah sí dejó Boston, sí se instaló en California y sí comenzó una construcción tan extraña que hasta hoy parece diseñada alrededor de aquel mensaje. Lo primero que desconcierta no es el tamaño, sino la lógica rota. Sarah compró una granja en el Valle de Santa Clara y empezó a ampliarla sin un plano claro que el mundo exterior pudiera entender. Con el tiempo, la propiedad se transformó en una mansión gigantesca, con cerca de 160 habitaciones según la tradición popular, decenas de escaleras, salones, ventanas interiores, puertas inútiles y corredores que doblan de formas absurdas. Durante años, los obreros trabajaron día y noche, cambiando muros, levantando techos y rehaciendo espacios que ya existían. Era como si la casa nunca debiera terminarse. Y esa idea, por sí sola, ya deja una impresión inquietante. Construir no para vivir mejor, sino para no dejar de vivir. Pero hay un detalle más perturbador. Muchas de las rarezas de la mansión parecen desafiar cualquier intención práctica. Hay escaleras que llevan a un techo, puertas que abren hacia una pared o hacia una caída, ventanas colocadas en el suelo y otras que miran a habitaciones interiores en lugar de mirar al mundo. Algunos creen que Sarah hacía modificar el diseño para confundir a los espíritus que, según esa narrativa, la seguían por los pasillos. Otros sostienen que simplemente ordenaba cambios constantes por impulso, intuición o ansiedad. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que la casa produce una sensación difícil de ignorar. Uno no siente que fue hecha para orientar a los vivos, sino para desorientar a algo que no debía encontrarla. Y cuando cae la noche,
el caso entra en otra dimensión. Diversos relatos cuentan que Sara mantenía rutinas secretas dentro de la mansión y que las horas más importantes comenzaban cuando el resto del mundo se retiraba. Se dijo que a medianoche sonaba una campana. Después, Sara se encerraba en una de las habitaciones interiores para celebrar sesiones espiritistas o momentos de aislamiento absoluto, buscando instrucciones para el siguiente tramo de la obra. No hay forma simple de separar el hecho de la leyenda, pero la imagen quedó grabada para siempre. Una mujer vestida de negro, caminando sola entre corredores imposibles, mientras una campana rompe el silencio de la madrugada. Y esa imagen explica por qué la casa dejó de ser una residencia y empezó a convertirse en un escenario de temor. Lo inquietante es que la casa también parecía obedecer a símbolos. Se ha dicho que Sara sentía una fijación especial por ciertos números, especialmente el 13, y que esa preferencia aparecía repetida en vidrios, paneles, ganchos, escalones y detalles decorativos. Más allá de cuánto hay de mito y cuánto de documentación exacta, la sensación de patrón está ahí. La mansión no parece un caos puro, sino un caos con reglas privadas, como si su dueña estuviera respondiendo a un lenguaje que solo ella entendía. Y cuando una construcción empieza a aparecer un código, la pregunta ya no es solo ¿por qué se hizo así?, sino ¿para quién estaba siendo escrita? Entonces llega el golpe de la realidad. En 1906, el gran terremoto de San Francisco sacudió la región y dañó severamente partes de la mansión. Algunos sectores colapsaron, otros quedaron inestables, y ciertas habitaciones, según se reportó, fueron cerradas para siempre. Para muchos, aquel desastre reforzó la idea de que la casa estaba maldita o de que los espíritus habían manifestado su furia. Para otros, fue simplemente la prueba de que una construcción modificada durante años sin descanso y con añadidos constantes podía volverse vulnerable. Pero lo más revelador fue la reacción de Sara. En lugar de abandonar el proyecto, siguió. Aún después del temblor, aún después del miedo, la obra continuó, como si detenerse siguiera siendo más aterrador que cualquier ruina. Y ahí aparece el momento más difícil de olvidar. Durante 38 años, según la leyenda central del caso, la construcción continuó de manera ininterrumpida, 24 horas al día. Martillos, sierras, pasos, órdenes, clavos y madera resonando sin final. Imaginar esa rutina ya resulta opresivo. Vivir rodeada de ruido para no escuchar algo peor. Sara no solo dormía dentro de un laberinto, dormía dentro de una obra eterna. Esa decisión transforma toda la historia. Ya no parece la excentricidad de una heredera solitaria, sino el retrato de una mente sitiada por el duelo, la culpa o por una convicción sobrenatural que nunca la abandonó. Y si ese era su escudo, también era su prisión. Pero la historia no terminó cuando murió. Sarah Winchester falleció en 1922 y entonces la construcción se detuvo. Para quienes creen en la vieja advertencia, ese detalle es el corazón del misterio. La obra solo paró cuando su vida también terminó. Años después, la mansión se convirtió en atracción y luego en museo. Y con el tiempo, comenzaron a circular nuevos testimonios. Las puertas se mueven solas, sin Visitantes afirman escuchar pasos en habitaciones vacías, sentir corrientes repentinas
ver puertas que se abren solas o figuras sombrías reflejadas en espejos. Guías y curiosos han repetido esas historias durante décadas. No todas pueden verificarse, pero juntas mantienen viva una idea poderosa. Quizás Sara no logró escapar del todo de aquello que temía. Aunque también existe la mirada más fría. Los escépticos recuerdan que una casa antigua, enorme y alterada durante años, produce ruidos, corrientes de aire, desniveles, crujidos y efectos visuales capaces de inquietar a cualquiera. También señalan que mucho de lo que se cuenta sobre el médium, las sesiones nocturnas y el propósito espiritual del diseño pudo crecer con el tiempo, alimentado por la fascinación pública y el atractivo turístico del lugar. Y esa objeción importa, porque evita convertir la historia en una certeza absoluta. Sin embargo, incluso bajo esa lectura racional, algo permanece. La mansión sigue siendo el reflejo tangible de una mujer que vivió como si fuera observada por presencias invisibles. Y eso, con fantasmas o sin ellos, ya resulta profundamente perturbador. Lo que queda abierto es quizá lo más humano. Sarah Winchester pudo haber sido una viuda devastada buscando sentido en medio del dolor. Pudo haber sido una mujer espiritualmente convencida de estar rodeada por muertos. Pudo haber sido ambas cosas a la vez. La culpa heredada, el duelo no resuelto y la soledad pueden construir laberintos tan complejos como cualquier casa. Y aún así, cuando uno mira esos pasillos sin destino, esas ventanas absurdas y esas puertas que no conducen a ninguna parte, cuesta no sentir que allí se intentó negociar con algo inmenso, no necesariamente con fantasmas visibles, sino con el peso de una conciencia que nunca encontró descanso. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue viva, porque la Winchester Mystery House no asusta solo por lo que pudo haber dentro, sino por lo que revela sobre nosotros, el miedo a pagar por lo que otros hicieron en nuestro nombre, el terror a que el pasado no acepte quedarse atrás y la necesidad desesperada de seguir haciendo algo, cualquier cosa, para no quedar a solas con ciertos pensamientos. Cuando la última herramienta se detuvo en 1922, quizá no terminó una construcción, sino una conversación de casi 40 años entre una mujer y sus sombras. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?